visto que tenía la Junta, fuimos referentes de muchos países de América Latina, fuimos incluso República Dominicana, sirvió como asesor en materia electoral de algunos países, la UNIORE, de la cual fue presidente Roberto Rosario, en un momento siendo presidente de la Junta Central Electoral en la República Dominicana, hizo reconocimientos importantes al país. Las entidades electorales hacían reconocimientos y se estropeó un poco en esa coyuntura, pero luego la Junta volvió a ser lo que es hoy. Cuando se mide la credibilidad de la Junta Central Electoral, saca una calificación bastante alta. Igual creo como tú, en ese proceso que no hubo dificultades mayores, la población votó de manera organizada. Un tema que es para estudio y que la Junta Central Electoral lo está tomando en consideración es la alta abstención electoral. Ese es un tema. Las presidenciales principalmente. Efectivamente. Porque en las municipales eso es normal, pero es un tema de mucha importancia porque la media en las elecciones de la República Dominicana para el nivel presidencial es sobre un 72-74%, que es considerada una votación muy alta en el mundo, pero en República Dominicana ya se está notando mucho desinterés por la parte presidencial. Un tema para ver. Sí, eso es correcto, pero yo creo que, como te digo, salimos con buenas notas. A pesar de la abstención. Sí. Sí, la abstención es un tema de estudio. Sí, porque ahí voy. O sea, en un mundo en el cual estamos viendo una debilidad de las democracias, la creencia de la sociedad en la democracia, de la población. En América Latina, en el mundo. Pero en América Latina el barómetro latinoamericano cada día le da menos notas. Exacto. Pero en el mundo en general, en América Latina particularmente. Entonces, es verdad que como democracia crecemos, nos consolidamos. 60 años, cada 4 años de elecciones, ya que no hay problema, ya la democracia fluye. No hay pecosones, no hay problema en la fila, hay confianza en los árbitros, ya fluye. Pero al mismo tiempo se da la contraparte. O sea, ¿por qué? ¿Cómo explicar por qué mientras maduramos como democracia, es más sólida, está más institucionalizada, la gente cree menos, participa menos? ¿Ese es un síntoma bueno o malo? No, ese es un síntoma, no es bueno. Además de eso, mira, se pone en contexto al final de este año precisamente con el tema de los partidos y las candidaturas independientes. Eso va a ser un tema de debate a lo largo de este año 2025, porque los partidos... Perdóname, Rudy, antes de avanzar en esa parte que es importante, cuando digo bueno o malo es porque hay dos lecturas. Una es el descreimiento, creo menos en la democracia, por eso no participo, y otra es confío tanto que ya yo no tengo tanto entusiasmo. Esa es una de las cosas por las que algunos analistas han dicho, y yo lo he visto y no tengo esa media para decir sí o no, de que quizás en el proceso electoral del 2024 ahora presidencial pudo haber primado un sentimiento de gente que decía las elecciones están one side. De un lado, no voy a preocupar por ir a votar. Hay una tesis sobre eso. Pero hay otra. Y eso podría ser un factor. Yo no creo que sea el factor. Pero hay otra. O podría ser un factor. Hay otra. El aprecio a la democracia que tiene una generación como la de ustedes, que luchó por eso, incluso algunos dejando días de cárcel, pasando clandestinidad, vidas de amigos de ustedes que no lo pueden contar, y una generación que lo da por hecho. Sí. Ya eso está, ya lo conseguimos, ya no lo valora en la misma dimensión. Así. Pero te digo, la crisis de partido no. El sistema de partido va en decadencia. Tiene problemas serios. Y el hecho de que en América Latina hayan surgido unos líderes un tanto como fuera de ciclo. La señora Zimbabwe, la mexicana. La mexicana. No sé. Bukele, Milei, y lo que pasa en los Andes, en Ecuador, Perú, es una cosa terrible. Tú no sabes. Es más, si a mí me proponen ser presidente, le digo que gracias, que si me quieren hacer un daño. Perú, claro. Sí, porque tú entras a la presidencia en Perú. Ecuador igual. Y en Ecuador tú tienes un pie en la cárcel y un pie afuera. Si no te matan. O sea, eso es terrible. Entonces, lo que te quiero decir, los partidos están sufriendo, se están sacudiendo. Y eso debe afectar a la democracia. Por ejemplo, ¿tú crees que el resultado del PLD en estas elecciones es el inicio del fin de la partidocracia tradicional surgida en el post-trujillismo? Si tú te pones a verlo, sí, por una razón sencilla. ¿Qué ha pasado con el PRD? Bueno, el PLD es una dependencia, un desprendimiento del PRD, lo cual lo es también el partido, el PRM, todos vienen de ahí. Sí, pero no es lo mismo. Pero pero todos vienen de ahí. Pero si llegamos a lo que pasó en el PLD tiene muchas circunstancias que lo llevaron a esa posición.
la falta de un liderazgo como candidato. No había un líder candidato. En el otro extremo estaba Leonel Fernández sacando de ahí, porque de ahí fue que sacó Leonel Fernández. Y la gente vio, muchos PLDistas, no lo dudo, vieron más que Leonel Fernández un futuro más para el PLD que el propio PLD, por lo que había pasado en el 2020 con la candidatura de Gonzalo Castillo, una candidatura impuesta, un invento que no dio resultados, pudo haber dado resultados, pero no dio resultados. Lo de Abel Martínez con sus virtudes y defectos, pero no tenía un liderazgo como para enfrentar a Leonel de un lado y a un presidente de reelección populista de otro lado. O sea, era como el jamón del sándwich. Y así fue el jamón del sándwich al final en el conteo electoral. ¿Qué puede pasar con el PLD? Yo no creo que el PLD... Entonces, el PLD estaba ubicado en República Dominicana como el partido más estructuralmente organizado, que lo era de verdad, más firme en tener sus comités de base, sus gentes muy leales a ellos, aunque mucha gente se fue en la transición con Leonel, pero era casi lo mismo. Ahora, llegar a un 10%, un partido que venía de ganar con un 62% en el 2016, o sea, te da que pensar. O sea, fue demasiado estrepitoso en 8 años caerse de esa forma. En el 20 sacó un 37, pero llegaron a un 10. Pero estaba Leonel ahí. Porque como partido llegaron al 20, como promedio. Bueno, sí. Pero lo que te quiero decir, yo no sé si el PLD, yo no creo que vaya a sucumbir. Porque, porque los otros partidos están en una situación en que yo creo que ahora sí es de verdad. O sea, hay quienes dicen, por ejemplo, la democracia se construye en 3 pilares: PLD, que es más nuevo, PRD y Partido Reformista. Sí. Que ya hay 2 que se fueron. O sea, ya hay 2 que están prácticamente desaparecidos: PRD y Reformista. Sí. Que hay quienes dicen, bueno, el PLD es el próximo, que ya este es el final. Yo no estoy tan seguro. Bueno, dependiendo de lo que pase con Leonel Fernández en el 2028. Si Leonel Fernández va en el 2028, como yo estoy convencido de que va, salvo que le dé una gripe demasiado fuerte y no pueda ir a votar. No. Oye, Leonel Fernández nació, yo con la cédula, él la cambió en el 94 y le puso Presidencia de la República. Oficio. Residencia Doctor Báez, esquina Moisés García. Ahora, sí, no, pero es verdad. Rudy. Oficio, candidato. Sí. Lo de la debilitación del sistema de partido. Mucha gente no lo cree. Dice que el hecho de que haya surgido un desprendimiento del PLD como la fuerza, que luce fuerte, más el entusiasmo que se ve entre los aspirantes a la presidencia del PRM para el próximo evento electoral, hace pensar que el sistema todavía está firme. Sí, yo entiendo, yo no digo que se vaya a derrumbar. Pero déjame decirte una cosa, por eso digo, depende de lo que pase con Leonel Fernández en el 28. Si Leonel Fernández en el 28 pierde las elecciones de nuevo, es un partido que esté estructurado en torno a un hombre, a un candidato, a un personaje. ¿Qué va a pasar con el PLD cuando el PLD no tenga a Leonel Fernández? Omar Fernández no toca. La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Correcto. ¿Qué le va a pasar? Esa es una incógnita. Porque es un partido estructurado y hecho a la imagen y semejanza de Leonel Fernández como candidato presidencial para llegar a la presidencia. Ni siquiera como Leonel Fernández como político, como intelectual, como un referente, no, como candidato presidencial. ¿Qué va a pasar? Lo que pasó con el PLD cuando no tuvo un líder que fuera el candidato, le pasó en el 2020 y cometieron el error de nuevo en el 2024. Bueno, pero le pasó al PLD realmente en el 94. Cuando Bosch deja de ser el líder, deja de ser candidato. Sí. Y logramos hacer la transición. Sí, pero ahí eso vino de un desprendimiento diferente que fue el pleito de Peña Gómez, el último cartuchazo, por así decirlo, de Peña Gómez, la última oportunidad de Peña Gómez. Sí. Y entonces ya el PLD se cuela, por así decirlo. El PLD se cuela en el 90 por la crisis del PRD, que se divide y hacen el BIS y hacen el PRI. Y después se cuela Bosch y va y compite con Balaguer de tú a tú. Y vuelve en el 1974, en el 94. No puede, y Peña Gómez asume otra vez el liderazgo, y la debilidad del sistema hace que se cuele de nuevo cuando Balaguer dice, no, espérate, pero quizás Rudy... Entonces, ahí son circunstancias muy especiales. Aquí yo creo que sí vamos en una degeneración
de esa fuerza, ¿qué va a surgir? Mira, uno no sabe porque a partir de esto que ha ocurrido más recientemente, eso que hablas de el requebrajamiento del sistema de partido, a partir de lo que ha ocurrido, repito, recientemente con esa decisión del Tribunal Constitucional. Que lo pone en discusión, ¿eh? Lo pone en discusión, en seria discusión, y la queja de todo el sistema de partido político, incluyendo el partido oficial, que tiene evidentemente un peso muy significativo en la composición del Tribunal Constitucional. Yo creo que esto es lo único que va a unificar a todos los partidos, ¿eh? en un propósito común. De entrada lo tienen unificado. En un propósito común. O sea, fuera de todo esto, yo te digo, pienso que el PLD aún tiene una estructura interesante. Es el partido de más sólida formación política, que tiene una situación diferente a la de Fuerza del Pueblo, porque tal y como tú señalas, y yo lo creo, Fuerza del Pueblo tiene a Leonel como figura. Si Leonel mañana no está, o si Leonel mañana pierde las elecciones, habría que ver qué pasa con eso. Lo del PLD sigue siendo el PLD al margen de lo que ocurra. El PLD, en aquella expresión de Leonel Fernández, puede perfectamente seguir siendo, o puede ser lo que nunca fue, aunque Leonel lo pregonó, una fábrica de presidentes. Sí. Bueno, el caso de Francisco Javier te lo indica. Francisco Javier tiene un liderazgo diferente a la imposición de Gonzalo Castillo y a la imposición de Abel Martínez. Efectivamente. Él está construyendo una candidatura y tiene fortaleza, tiene formación política. Es un discutidor de la política, no, y un tipo disciplinado en la política. Y está construyendo con tiempo. La gente preguntaba, ¿y por qué 4 años después terminando las elecciones? Sí, él está construyendo ese camino y lo está construyendo él. Él está haciendo, o tratando de hacer, digo yo, más o menos lo que hizo Luis Abinader. Luis Abinader gana, y Luis Abinader es el Leonel Fernández del 94, del 96, sin ninguna experiencia de Estado, que no sea doblar página para la izquierda y ver lo que pasó y analizar como nosotros analizamos, pero es diferente cuando tú te sientas ahí. Sin ninguna, él no había sido ni regidor, ninguno de los dos. Y entonces, ¿él qué hace? Con esa dirigencia rancia del PRD, que es el PRM ahora, él tenía que hacer y conformar su propio liderazgo y salió a la calle. Populista hasta lo último, construyó un nombre, construyó un liderazgo. Se quiera o no, tiene un liderazgo propio de él. Y por eso él es, fíjate que todo el mundo dice y lo establece, el PRM anda por un lado, el gobierno anda por un lado, el partido anda por un lado y Luis Abinader anda por otro. La ventaja de él es que él es el presidente. Y aquí los presidentes son los presidentes. Esto es un régimen presidencialista. Claro. Si no fuera así, tuviera en su casa, no se hubiera mudado el apartamento ahí en la Federico Geraldino. Claro, no, pero es la verdad. Mira, pero es la verdad. Un fenómeno, pero tú citas lo de Francisco Javier, que temprano inició su proyecto y... Pero con esa visión... Sí, pero te hago la referencia porque en el año 24 se ha producido algo que no se había verificado. Yo no tengo registro de que esto se haya dado en la historia de la República Dominicana. Y es lo siguiente. La campaña comenzó a una semana, menos de una semana de ganar Luis Abinader las elecciones. Y comenzó en el partido oficial. El 28. La campaña del 28. Sí. O sea, en el año 24... Sí. A 3 días de concluidas las elecciones presidenciales, inicia la campaña y lo inicia el partido oficial. No, pero lo inicia el presidente. Cuando lo dice inicia el presidente. Cuando dice que no va, lo inicia el presidente no solo cuando dice que no va, sino cuando él convoca a los presidenciables de su partido a una reunión. Claro, pero no. Es un acontecimiento. Claro, pero los presidenciales se disparan hacia afuera, públicamente, prácticamente, porque él dice que no va, oficialmente. Entonces dice... Pero él fue que lo invitó. Ajá, y ahora, en mi opinión, ellos se activan cuando el presidente los convoca. Claro. Porque fíjate, la Constitución no se había modificado para él formalizar su decisión. Pero bueno. Pero él los convoca. Entonces, esa convocatoria los activa y al activarse ellos, Francisco Javier García del PLD anuncia su proyecto. Tienes razón. Y lo que te digo, tienes razón y además de eso, muy sabiamente yo creo que Francisco Javier lo hizo. Porque él va a competir prácticamente de igual a igual. Un candidato nuevo frente a un candidato nuevo que va a venir. Sí. ¿Me entiendes? No va a venir... Del oficialismo, porque hay un candidato viejo o de siempre que es Leonel Fernández. Sí, no. Primero internamente. Francisco tiene primero que ganar internamente.
Sí, pero yo creo que con lo que él está haciendo y con lo que hay, yo no veo en este momento, no sé, pero en este momento yo no veo. Juan Ariel Jiménez tiene un proyecto político. Sí, pero todavía yo no sé por qué es que Juan Ariel como que está dando muy... Hubo un momento donde se dijo, ese es el muchacho, ese es el hombre que van a preparar. Pero como que después yo no sé si es Harvard o el frío de Nueva York o yo no sé qué, pero verdad que no, como que baja y como que vuelve y sale a la palestra y como que baja. Como que quiere y no quiere. Francisco Javier comenzó, mira, yo no soy ni javierista ni pero comenzó y ha seguido, él tiene un cronograma que se ve que es un cronograma y lo está cumpliendo. Y ese puede ser su problema. Y ese puede ser su problema. Quizás, pero no, el problema de él puede ser... ¿Por qué? Porque si desarrolla un liderazgo muy propio, ese sí. Hay mucho celo ahí adentro. No, comenzando arriba. Comenzando arriba. Pues es mucho en uno solo. Oh, claro. Pero es lógico. Porque es el único que tiene la proyección de modificar la estructura de liderazgo interno en el PLD. No. Otro, yo lo pongo ahí y yo lo muevo a discreción. Claro. Ese es el problema. Que tiene capacidad de volar con alas propias. Yo te voy a decir, lo pongo, no lo impongo ahí. Casi así. Hay un fenómeno, Rudy, que quisiera que tú... Quizás nos hemos dilatado mucho en este tema, pues yo creo que este tema es... interesantísimo. Pero, por ejemplo, en este año se dio algo interesante. Luis Abinader gana de forma abrumadora en el PRM las elecciones. Inmediatamente, de una forma extraña, comienza un poco a desinflarse ese triunfo. Claro. Desde la propia anuncio del que no va, la ola de reforma en que se mete, la modificación constitucional, comienza a gastarse de forma muy rápida su capital político que concluye con la fallida reforma fiscal. Eso es un fenómeno extraño. No, por una razón sencilla. Es un gobierno, cuando se estrena un gobierno, están las expectativas del gobierno. Este gobierno es una continuación. No hubo transición, no hubo nada. Es un gobierno que continuaba, es un gobierno viejo ya. No es un gobierno nuevo, es un periodo nuevo, pero un gobierno viejo. Un gobierno, además de eso, de mucha exposición del presidente. Ser muy revalidado. O sea, los votos le dieron mucho capital político al presidente. Está bien, pero el presidente tiene tanta exposición diaria que el presidente se ha hecho viejo en el cargo. Y entonces comienzan a ver, ya la gente está viendo lo mismo que nosotros estamos viendo aquí. ¿Quién será? ¿Y cómo va a ser? Y ahí comienzan los desafíos. Ahorita comienzan 2 o 3. No lo han desafiado porque están en cargos públicos, la mayoría. Que faltan 44 cheques todavía. No, pues no solamente eso, sino lo que mueven desde ahí. La influencia que tienen, no solamente la influencia que tienen. Si tú sacas algunos de posiciones en la administración pública, hay que ver realmente cómo funciona el liderazgo, cómo funciona el proyecto. Entonces, por eso quizás se va desinflando. Fíjate que la oficina de información del gobierno proclamaba que llevaba a un 90, a un 88, a un 78, a un 68. Y entonces va como bajando, es como que ya no están publicando la cosa porque va bajando. Es lógico y es normal. Y cuando estemos en el 2027, 2026, 2027, estará en un 54. Pero eso, Rudy... ¿No me entiendes? Pero eso es normal. Mira, eso tan rápidamente es normal. En tan poco tiempo, en 2 meses. No, porque es un gobierno viejo. Pero mira, eso, yendo al tema... Además, la reforma fiscal. Eso. Este gobierno, el manejo del gobierno el punto más bajo en que ha caído la apreciación del presidente de la República en el año 2024. La reforma. Pues no solamente eso, Dani. Con la tristeza que él leyó ese discurso de 5 minutos y 21 segundos para retirar la reforma. Una forma, la amargura que se veía en el rostro de ese hombre que estaba todavía insuflado por la victoria que había tenido aplastante y su liderazgo. Se veía un hombre apalastrado. Sí. Se veía un hombre, y eso marca ese inicio. Ese es un acontecimiento político importante que en el año... Que no es económico, en el año 2024 el presidente alcanzó sus niveles más bajos después de haberse convertido en presidente de la República. Por te estoy diciendo. Producto de la reforma. Por te estoy diciendo, 90, 84, 78, todavía lo decían, 68, porque bien que esto viene como bajando. ¿Qué te pareció el proceso de reforma constitucional?
Mira, yo al proceso de reforma constitucional creo que habían cosas que eran lógicas. A mí lo que me preocupó es que si el presidente impuso con tanto ánimo la no reelección definitiva y el tema del Ministerio Público Independiente. Ministerio Público, variarlo como él quería, pese a todas las observaciones que se hicieron, incluso de los 2 años de revisión, se dejara doblar el pulso nueva vez de los diputados y le bajaran de 52 que le había propuesto a 20. Entonces, ¿dónde está el liderazgo del presidente? Yo esperaba que el presidente... 52. Vamos arriba con 52. ¿Sí? No hay 52, le tumbo las exoneraciones. No hay 52, le quito el barrilito. No, pero es así. Pero es que es un poder independiente. ¿Eh? Es un poder independiente. ¿Independiente de qué? La comilla. Las exoneraciones. Pero es que las exoneraciones es por ley y la votan ellos. Está bien. Ellos son que la prueban. Sí, está bien, pero cuando le bajen el presupuesto de este año. Sí. Y hay, Entonces, no la Lo aprueban los aprueban ellos préstamos. también. No la aprueban los Lo aprueban préstamos. ellos no, el presupuesto lo aprueban ellos también. Lo aprueban ellos, el presupuesto. está bien, pero te voy a decir una cosa. Es tanto lo que le dan que ellos lo que van a hacer es un poquito. Pero estoy hablando de cómo tú manejas el pulso en el poder. Es verdad que es un poder independiente, pero ningún poder es independiente. Aquí es un régimen presidencialista. Hay un estado de independencia, pero no existe en muchas prácticas. ¿O tú crees que es verdad? ¿O tú crees que es verdad que el poder de la justicia es independiente y que de vez en cuando a doña Mira no ha dicho, mira, eso se oca, el muchacho amigo mío, caramba, como quiera que sea, mandan a decir, oh, por Dios, Claro. por Dios, Dani. No, pero tú estás pidiendo una actitud de actorial del presidente. ¿Me aprueban esto? ¿Le corto el presupuesto? O sea, No, eso. No lo va a hacer de esa forma, pero hay las formas sutiles de decirle, bueno, está bien, esto es un toma y daca. O tú me haces esto, tú me haces aquello, pero doblarle el pulso al presidente de 4 puntos que plantea una reforma que él viene proclamando desde hace mucho tiempo, y una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo. Es como la reforma fiscal, todo el mundo está de acuerdo y nadie la quiere. Todo el mundo estaba de acuerdo en que había que reducir esa Cámara. Es más, había gente que decía, por 52 nada más. Había gente que quería que lo redujeran a la mitad y lo proclamaron. No, aquí se planteó hasta que tengamos una sola Cámara. Una sola Cámara. Congreso unicameral. Sí, sí. O sea, lo que te quiero decir, por las cosas que han pasado en nuestro Congreso. Tradicionalmente, no quiero decir que que el anterior, ni el que viene. Tradicionalmente. Entonces, yo creo que ahí el presidente tenía que imponer eso. Eso es una forma de él decir, estoy haciendo Ahora, realmente algunas cosas. ¿tan importante era la reforma a la Constitución de la República? Yo no sé si tan importante. Importante para el presidente. Yo no sé si tan importante, pero él quería dar su golpe de efecto político, que era precisamente... La reforma tenía una base, que era el tema de la reelección y todo ese tipo de cosas. Él tiene una decisión tomada de que él no va a seguir. Habrá que verlo en el tiempo. Ahora es mucho más difícil. Habrá que verlo en el tiempo si quisiera revocarlo. Pero es un mandato constitucional. Lo que él hizo fue montarse en ese mandato constitucional de dos periodos para él dar un golpe político en su favor. Entonces, para él sí era Eso importante, se le va a reconocer. pero en sentido general... Los nietos, cuando él tenga nietos bien avanzado de edad, es que la historia le va a reconocer ese desprendimiento del presidente. Sí, pues había otros que lo desprendieron, por ejemplo el caso de Hipólito Mejía. A ese lo desprendieron. Sí. Entonces, Rudy. eso depende. Rudy, ¿qué lugar tú le das a lo que es el comportamiento de República Dominicana con relación a lo que pasa en el país vecino? Ese rifirrafi de el primer ministro que salió, no pudo entrar, quería venir para acá y tampoco pudo. Los movimientos fronterizos. La espinita en el zapato de nosotros los dominicanos, y eso no es un problema, Freddy, que yo creo que lo podemos ver en el lapso de un año. O sea, este ha sido un año donde el gobierno ha tomado medidas que vienen arrastrándose del año anterior, desde el 23, cuando tomaron las medidas de cerrar fronteras y de romper las relaciones prácticamente. Pero provocado por una situación que provoca Haití, precisamente con el tema del canal. Ese fue el leitmotiv de eso, pero eso viene caminando de toda la vida. El problema de Haití es un problema que nosotros tenemos ahí. Yo creo que el gobierno está haciendo bien en el tema de las repatriaciones, no son deportaciones, son repatriaciones. Está haciendo bien por una razón sencilla. Nosotros tenemos un descontrol en la cantidad de extranjeros que tenemos en República Dominicana, que el gobierno no sabe cuántos son, ni el gobierno ni nadie.
Entonces, esa gente consumen, esa gente están aquí. Si hay 2 millones, si hay 1 millón, si hay 2 millones, y nosotros somos 10, hay 2 haitianos por cada dominicano. Por cada 10 dominicanos. Entonces, estamos 35.7%, te oí decir la semana pasada, me parece que a ti mismo, de la cantidad de parturientas, que es una cifra que estaba del Sistema Nacional de Salud, 35.7% de los partos en República Dominicana en el 2024 son de haitianas. Sí. Entonces tú dices, bueno, que no puede parir una mujer extranjera aquí. Sí, claro, pero hay una necesidad en los hospitales de camas, de servicios, de atenciones para dominicanas que no se le dan, o que lo están sustituyendo ellas, o que consumen el dinero que pueden ser consumidos para dominicanos. Lo que te quiero decir con eso es una situación compleja, muy difícil. Yo creo que las repatriaciones son buscar un punto de equilibrio en saber realmente que nosotros podemos tener el control en un momento determinado de decir, bueno, hasta aquí es suficiente. Nosotros no podemos sacar todos los haitianos, eso es imposible. Nosotros tenemos que convivir con ellos. Ahora, convivir con ellos de una forma en que nosotros tengamos un control mínimo, por lo menos, para convivir con ellos. Pues si el ministro de Agricultura dice que no se puede sembrar aquí en este país, no se puede cosechar si no están los haitianos. Y los de construcción dicen lo mismo, incluso Acoprovi los defiende y dice, si se van los haitianos, esto se embromó. Yo le pregunté un día a uno de ellos, y en una entrevista, ¿y por qué los dominicanos no trabajan? Ah, nosotros no sabemos. Ah, ustedes no saben, entonces sí están abogando por los haitianos. Oye, dame el de Caperucita, por Dios, que yo estoy muy viejo. O sea, es una situación compleja que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que lidiar con ello. Yo creo que el gobierno está tratando en este sentido de ajustar las cosas. Pero, por ejemplo, vemos ese reportaje del New York Times. Fue un reportaje grosero. Yo no critico al periódico, no critico a la periodista, pero critico a la periodista y al periódico. En la forma como está estructurado ese reportaje, dice muchas verdades y todas las verdades que tú quieras, pues están dichas en una forma avasallante y discriminatoria contra la República Dominicana. Entonces, ¿cuál fue ese? El reportaje que publicó esta muchacha, Egla algo, que es dominicana, ella es freelance para el New York Times, que el título decía, vienen desesperados desde Haití y lo devuelven en jaulas. Ah, sí. Ese salió hace 2 semanas. Hace poco tiempo. Y tiene, en cada párrafo tiene una coletilla, un reportaje muy agresivo, muy grosero, pero ante esa realidad nosotros tenemos que correr un riesgo. Es verdad que en un proceso de deportaciones masivas van a ocurrir ese tipo de cosas, pero habrá que poner controles. Pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacer eso y tener los controles que se tienen en la frontera. Yo nunca he dicho que eso sea más de la cuenta, ni menos de la cuenta. Yo creo que sí hay que tener los controles. Un acontecimiento, Rudy, reciente, pero que raya dentro de las cosas importantes que se han producido en el país, es el de los casi 10 toneladas de cocaína decomisada en Punta Caucedo. Y a la fecha estamos cerrando el año con la crítica internacional, con la crítica o con la observación de Guatemala, de Honduras, y con el reclamo interno que lo ha tomado como tema político una organización que es la Fuerza del Pueblo, y aún no sabemos nada sobre esto, por lo menos dónde está la trama, quiénes son los responsables. La semana pasada, hoy el lunes, la semana pasada como el jueves, por ahí oí yo a Oscar y a Freddy precisamente hablando de ese tema. Y Oscar se preguntaba de nuevo, pero con mucha razón. Que 10 toneladas, son 10 toneladas. Oye, perdón, no estamos, ¿qué es lo que pasa? No estamos hablando de un maletín. No. Oye, 10 toneladas caben en este estudio. Y hay que apretarla, sí, para que entren los paquetes. Cada paquete de cocaína trae 1 kilo. Y 9.8 toneladas son 9.800 paquetes. Sí. De 1 kilo, que es de este tamaño. Un ladrillito. O sea, sí. Estamos hablando de... Eso no es un juego de niños. Mira, yo creo en eso 2 cosas. Primero, lo importante de eso, y lo digo en principio, es que de una u otra forma estuvieran aquí guardadas, estuvieran aquí que hayan entrado, vino una parte en uno de esos buques, lo tenían guardado, lo que tú quieras. No entraron al mercado de consumo 9 toneladas de cocaína. Y yo creo que eso es un hecho importante. Que no podemos
desdecirlo. Si fue que entraron y la tenían guardada por ahí, si fue lo que tú quieras, pero no entraron al mercado de consumo que es para matar gente. Para mí eso es un hecho importante. Ahora, lo que también es un hecho importante es cómo la autoridad maneja sus comunicaciones. Han dicho tantas cosas que ya yo no sé si eran cocaína, ¿verdad? Era, supuestamente. No, pero ¿La quemaron? No sabemos si es 9.5 o 9.8. Porque es lo que te digo, pero uno llega a un momento donde uno se pregunta, ¿fui yo que estaba equivocado o no? Porque se han dicho tantas cosas, la comunicación fue fallida, fue mala. Tú no puedes comenzar a abrir una discusión con que si fue Guatemala, que si fue... Fíjate que en el último embarque que agarraron, de 700 y pico, no dicen de dónde vino. Llegaron al puerto Cauce, entonces se cuidaron de decir que el barco venía de México, de Colombia o de Guatemala. Pero el origen no aparece. No aparece el origen. Entonces, Rudy. es un tema de comunicación, pero es una situación difícil y es una situación que tiene que explicarse, porque eso tiene mucho que ver con imagen y con que la gente crea de verdad en esa lucha contra el narcotráfico. Se termina el 2024. Otro año más destinando el 4% del PIB a educación. Otro año más que aparenta ser perdido en esa materia. Pues es verdad, pero es verdad. Ese es el eslabón perdido. Además de eso, esa es la peor aberración y la peor vergüenza que nosotros hemos tenido. 10 años desde que comenzó a aplicarse. 12. 12, estamos en el 24, 12. ¿verdad? Ya estamos graduando el primer grupo del 4% se gradúa ahora. El primer grupo que entró primero de básica y termina el bachillerato Entonces, con 4% por Y educación. entonces no es posible que nosotros no tengamos ningún logro. Porque mira, construir escuelas, bien. ¿Estás de acuerdo con el presidente de que el ministro de Educación va bien, que un buen trabajo está haciendo? No, menos por Dios. Vamos a respetarlo. Mira que Ángel es amigo mío. Ángel escribía, cuando yo era director de Última Hora, él escribía una sección en el periódico los sábados. Incluso llegó a ser un suplemento de educación y es un tipo muy correcto, un tipo muy afable. Era por lo menos yo hace muchos años que no lo veo y he oído tantas cosas. Pero me parece que como ministro, como funcionario, ha sido un fiasco. Ha sido un fiasco y además de eso, en el principal ministerio que tiene el país, con más gente, con más presupuesto y con más trascendencia. Educación, por la educación y la salud comienza todo. Son 250.000, 260.000 millones de pesos al año. El 4% del PIB. Y aquí estamos hablando de que estábamos buscando 121.000 millones para resolver la crisis nacional. O sea, yo no quiero decir que se lo quiten la mitad, pero quítenle por lo menos un chin. Claro. No digo para suavizar. Para suavizar. El planteamiento es razonable. Para suavizar. Vamos a congelarlo un tiempo por lo menos. Por Dios. Sí. Por Dios. ¿Y qué te parece el resultado en este año? Un año que parece que tocamos fondo en transporte, en el tránsito. No, espérate. Ese es mi segundo punto. Ese es mi segundo punto que yo tenía dentro de mi cosa. Señor, lo que pasó con el apagón semafórico en el país, porque lo del contrato de los 1.300 millones, se habla de que se robaron 1.300 millones, pues no es verdad que se robaron 1.300, por dos razones, porque aquí después le ponen cifras a todas las cosas. 1.300 era el contrato. Se dio un dinero, se pusieron unos semáforos rebildeados, lo que tú quieras, se pusieron y se dio una parte del dinero. Pero el tema no es realmente el contrato, que es un tema. Y si lo fuera, se debe igual por qué estaba suspendido y en ejecución. Pues claro. En todo caso. Por eso digo que lo fuera. Ahora, yo lo que creo es que ahí, primero, el gobierno cometió uno de los resbalones más grandes que ha dado, uno de los problemas más serios que tiene. El problema del tránsito aquí es tan serio como el problema de la educación y la salud, salvando la distancia de cada uno. La gente está harta del tránsito. La gente sufre todos los días, consume combustible, consume tiempo, vive exaltado. Cuando tú andas en la calle, tú no sabes en el momento que te vas a meter en un problema. O con un AMET, ay, perdón, excúsenme los AMET, que era mejor que los DGCET. Sí que me excusen los AMET, los DGCET. O te vas a meter en un problema con un motorista, o te vas a meter en un problema si andas en una de las avenidas principales con un chofer de carro público. Que hay otra plaga que son los Uber, que se pagan donde quiera, se meten donde quiera, hacer lo que le da la gana. Eso no tiene madre. Yo no quería mencionar la marca por mi amigo Marte, Antonio Marte, pero por Dios. Pero esa es la verdad.
No, pero el problema de el apagón tiene dos vertientes. Primero, el desafío público a la autoridad de que le vamos a parar, va a haber consecuencias, y le pararon la ciudad. ¿Quién lo hizo? Yo no sé, pero durante 48 horas paralizaron prácticamente la capital. Sí. Todavía se anda averiguando quién fue que lo paró o no lo paró, porque cada uno dice que fue uno u otro. Primero. Segundo, es una forma de desafío a la autoridad. Que había un centro de control que estaba en manos privadas y que después tenían una línea que Indotel se la quitó para espiar. Entonces viene la seguridad nacional. ¿Cómo es posible que haya que se haya develado una trama en el entorno de la seguridad nacional de ese tamaño y se quedara así? Nadie ha dicho nada. 1000 preguntas por responder y nadie sabe. Nadie ha dicho nada. O sea, tú no sabes, a final de cuentas, tú y yo y nosotros y ustedes que nos están viendo. Un contrato con defensa que nunca se ejecutó, pero que usó para traer unos equipos. Claro. ¿Qué equipos son esos? ¿Quién los tiene? ¿Quién los opera? Ajá. Entonces, además de eso, un lugar donde en la entrada había un sello del Ministerio de Defensa del país. En la esquina de aquí, en la autonomía Ricardo López de Vega. Sí. Con el Ministerio de Defensa del país. Adentro todos los símbolos del país. Y nadie sabe nada. Una persona que dijo, y nadie ha dicho si eso es verdad o es mentira, que dijo que todos los días le mandaba un informe al presidente de la República con las novedades del día de inteligencia, por encima del DNI, del J2, del A2, del M2, del Servicio Secreto, de Fran Cabral, de todo el mundo le mandaban ese informe. Y lo recibía un viceministro. Y un viceministro que se lo llevaba al presidente. Y nadie ha dicho nada de eso. Por Dios, estamos hablando de la seguridad del Estado. ¿Pero y qué es esto? O sea, yo creo que lo de menos es el contrato, ¿eh? Si tú te pones a ver, lo del contrato es, como diría, ratería. Ratería de corrupción en la administración pública. Lo otro es lo serio. Y nadie dice nada. Y todavía, si tú me dices, bueno, pasó eso y se armó el reperpero, pero comenzó a resolverse el problema del tránsito porque sabían, los semáforos inteligentes, para comenzar a poner un semáforo inteligente, supuestamente, y poner un estúpido abajo, a dejar pasar a la gente en rojo y a pararlo en verde. Pero es verdad. Pero es verdad, Dani. No, pero eso no es. Eso está para explicarlo todavía. Y entonces los semáforos están ahí. No se sabe si son inteligentes de qué. No sabe, porque el bruto está abajo, no se trabaja. Abajo no, y el semáforo también. Se para cuando le da la gana, funciona cuando... No, hombre, no. El sector eléctrico. Un desastre. ¿Qué nota? Desastre. ¿Alguna esperanza con don Celso? Bueno, yo no sé si con don Celso, porque esto ya es un asunto más de Estado. El gobierno se ha declarado incompetente, indicando que eso, cada vez que se habla sobre el tema eléctrico en República Dominicana, se habla del alto costo que significa, porque no se hicieron las inversiones de atrás, se están haciendo ahora. Uno. Dos, que eso es a largo plazo. ¿Cuál es el largo plazo? Señores, en el 64 yo encontré una fotografía que está en mi libro, que se lo voy a traer en estos días, ya está listo para salir. Una fotografía de Joaquín Balaguer con Julio Sauri en 1974 ahora sí. No, en 1900, sí, como 72, 74, sentado con él dándole instrucciones para que vaya a Europa a averiguar un asunto para unas plantas y eso. Y se está hablando desde los 60 de que tiraban unos tenis, hablaban unos cortocircuitos y habían apagones. El tema de la chichigua. Seguimos en esto. Entonces es un problema. Ese es el talón de Aquiles de los gobiernos de República Dominicana. Claro, cada vez que hay una campaña electoral, el problema eléctrico se va a resolver. Pero estamos dando vueltas en lo mismo. Y consumimos este año $1.500 millones en subsidio, que nosotros decíamos hace 4 años, cuando comenzó esta gestión y eran oposición, de que eso no era posible, que eso había que cortarlo de raíz. Y eran 800. Y eran 800. El tema justicia, el tema corrupción, la preocupación inicial del gobierno del presidente Abinader por la transparencia y por perseguir la corrupción, ¿cómo lo ves cerrando el año? Un año perdido, por así decirlo, porque un año... mira, el 29 de noviembre,
del 2000 se hicieron los primeros allanamientos en el caso Antipulpo. El 2020. En el 2020. En el caso Antipulpo. O sea, 4 meses después de asumir el gobierno. Posado la gente, los cacos y el gran escándalo, y arrancó el proceso de corrupción. 4 años después, en este 2024, eso se redujo. Y hemos seguido leyendo el expediente del caso de Jean Alain Rodríguez, seguimos dándole, ¿cómo se llama? Rebotando, posponiendo los juicios. Enviando. Hay un solo proceso que está en juicio, los otros están todavía en instrucción o por iniciar los juicios de fondo. Tenemos 4 años en eso, y entonces lo que fue una gran lucha, una gran cosa, se ha caído. En este gobierno han habido casos de corrupción. El hecho de que en este gobierno no hayan habido los escándalos que hubo con los otros, salvo el caso de Intran, y una otra cosa que se ha mencionado por ahí, salvo el caso de Intran, ningún otro caso ha tenido esa magnitud. Rudy. Entonces el caso de la corrupción, están ahí, se ve muy bien. Rudy, ¿alguna esperanza del nuevo gobierno que se va a iniciar en Estados Unidos ahora en enero? Parece que las relaciones del país con el nuevo presidente electo allá van a mejorar las cosas aquí. Bueno, porque nunca ha estado mal. No tenemos embajador. No tenemos ¿Lo embajador. tenemos? ¿Eh? Entonces, sin nada ya lo que viene. Sí, pues digo, no tenemos embajador, pero las relaciones con Estados Unidos no han estado malas. El imperio es el imperio, don Freddy. No me cuestione con cosas que usted conoce más que yo. El imperio es el imperio. Ustedes le sirven a mismo santo. Pero el imperio es el imperio. Nunca nosotros hemos tenido malas relaciones con Estados Unidos. Hay momentos en que hay una turbulencia, pero las relaciones han sido buenas con Estados Unidos. Relaciones malas tiene Venezuela. Relaciones malas tiene Nicaragua. ¿Tú me entiendes? Pero en República Dominicana yo creo que... Rudy, un placer tenerle. Tenemos un secretario de Estado que dice que nosotros somos, Marcos Rubio, que somos un gran país. Sí. Tenemos un embajador especial para América Latina, un funcionario del Departamento somos de Estado un oasis. que dice que somos un oasis. Sí. ¿Y tú esperas que seamos? No, Bueno, gracias, Rudy. Gracias por acompañarnos. Gracias Nos vamos a ustedes, señores. a publicidad. Rudy González, les deseamos un buen año, un buen 2025. Nos vamos a ¿Cómo fue publicidad. ahora?